Hola, veremos aquí por qué son tan importantes las funciones en física. La física es una ciencia experimental y el resultado de sus experimentos se enuncia mediante leyes que tienen forma de ecuaciones matemáticas. Una función es una ecuación que relaciona dos variables. En forma general se representan con las letras y x. Estas variables adquieren un significado en física, por ejemplo, al medir la estatura y el peso de un niño, según va transcurriendo el tiempo. Infinidad de variables se pueden graficar, por ejemplo, distancia que recorre un vehículo en función del tiempo, cómo varía, dijimos aquí, el peso y la edad de las personas, etc. Para el caso del ejemplo del peso de los niños a medida que crecen, tomando esta tabla de la Organización Mundial de la Salud, se ve una columna a la izquierda donde se escriben los años de edad de los niños y a la derecha el peso promedio en kilogramos. Esto en los cursos iniciales de física se puede graficar empleando un papel milimetrado o una hoja cuadriculada. También se puede hacer mediante una planilla de cálculo como la de Excel, pero en este caso no lo vamos a hacer. En forma manual se deben trazar dos ejes X e Y con una regla. El punto de intersección de los dos ejes va a ser el origen de nuestro sistema gráfico. Para poder dibujar a escala debemos observar los valores mínimos y máximos de cada columna. En este caso de aquí, la edad mínima corresponde a 0 años, que sería el día del nacimiento del bebé, y el valor máximo es de 7 años. Dado que en el eje horizontal donde vamos a representar los años tiene una longitud de 14 centímetros y contamos 1, 2, 3, 4, etc., llegan a 14 centímetros. Y como tenemos que dibujar 7 años, lo que hacemos es escribir un año ocupando 2 centímetros del eje. En el eje vertical, en el eje de las coordenadas, el valor máximo a dibujar es de 22 kilogramos. Y dado que aquí se trazaron 12 centímetros, una forma simple sería ubicar en cada centímetro del dibujo 2 kilogramos. Para poder marcar el primer punto tenemos que ver las coordenadas en los ejes X e Y. En el eje X tenemos el valor 0 años y en el eje Y el valor 3,4 kilogramos. Los buscamos en nuestra escala y marcamos un punto que representa la intersección de las coordenadas. Para el segundo punto se haría lo mismo. Cuando el bebé tiene 6 meses, eso equivale a medio año de vida, es decir, que la coordenada en el eje X estaría en este lugar. El peso promedio es de 8 kilogramos, allí. Entonces al proyectar encontramos ese punto. O sea, esto se traza con una regla, con línea de puntos muy suavecitas y se marca el punto. Si sigue haciendo lo mismo para el resto de los puntos, se obtienen una sucesión de puntos como esta que está aquí. Los números que están entre paréntesis representan los pares ordenados. El primer número que se escribe es la componente en el eje X, seguido por un punto y coma, y el número en la componente Y. Si se lo hace con una planilla de cálculo Excel, se obtiene una gráfica muy parecida. Siempre que se hace un gráfico en física, hay que escribir las conclusiones. Por ejemplo, informar qué es lo que representa el gráfico. En este caso se representa el peso de los niños según su edad, sus años,
Eso matemáticamente también se escribe como y es una función de x o peso es una función de los años. Otra conclusión que podemos sacar es que estos valores representan los promedios, es decir, que no todos los niños van a tener exactamente el peso que deben seguir de acuerdo al gráfico. Algunos niños pueden estar por debajo de ese peso y otros por encima. Primera actividad. Entonces, mirando este gráfico, vamos a ver cuántos kilos debe tener un niño de 5 años y 6 meses de vida. Entonces, me voy al eje de los años, me fijo dónde están los 5 años y 6 meses serían 5 años y medio, por aquí. Se sube hasta encontrar la curva que se graficó y de ahí se dobla hacia la izquierda y vemos que el peso esperado de acuerdo al gráfico es inferior a los 20 kilogramos, es decir, de un peso de 19 kilogramos. Otra pregunta puede ser, ¿a qué edad aproximada los niños deben alcanzar los 25 kilogramos? Si me fijo en el gráfico, parto de 25 y resulta que ese valor no tiene una imagen porque los puntos graficados llegan hasta 7 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una suposición, una estimación, una proyección en la cual podemos decir que aproximadamente, si esta línea sigue, esta tendencia sigue, los niños deberían tener entre 8 y 9 años de edad con ese peso. Ahora, este gráfico nos va a permitir conocer el peso de una persona adulta y no, porque está hecho solamente en función de niños. Las funciones más conocidas en física o más aplicadas en física son estas, las relaciones lineales, cuadráticas, inversa, logarítmica y exponencial. Cada punto que está dibujado representa la intersección de los valores en X y en Y de una medición cualquiera en un experimento. A veces no hay ninguna relación y a veces aparecen relaciones como este tipo. Vieron acá, podemos ver que la sucesión de los puntos azules es como que sigue la tendencia de una línea recta y el resto son líneas curvas de diferentes formas y concavidades. De acuerdo a lo que estamos viendo acá, recordá, volvé al dibujo anterior, para la curva peso-edad de los niños, vamos a ver que tiene una apariencia al principio muy similar a la relación logarítmica. El valor y, en este caso, sería el valor del peso de los niños, el valor X representa a la edad y la A es una constante. Otra situación que se da actualmente es que vemos en los medios de comunicación muchas curvas de coronavirus, curvas de contagio del coronavirus. Tomo el caso de América Latina y vemos la forma que tiene la curva. Todas estas curvas de distintos colores pertenecen a la cantidad de contagiados en los diversos países. Todas parten de aquí del 0 porque al inicio, en el día 1, ¿dónde está? O sea, no había infectados. Después, a medida que fueron pasando los días, la gente se fue contagiando y empieza a aparecer esta tendencia. Si observamos, la curva es más parecida a la de la relación exponencial. Otro ejercicio. Vamos a suponer ahora que se tiene aire en una jeringa, se aprieta el extremo de salida del aire y se comprime el émbolo con el dedo pulgar. ¿Qué es lo que va a pasar? El volumen de aire aquí dentro va a ir disminuyendo a medida que uno va comprimiendo el émbolo. Si uno pudiera medir el volumen, lo va a medir en centímetros cúbicos dentro de la jeringa y puede medir además la presión con un manómetro, que es este aparato. Pues esta es una variedad de aparato que se usa para calibrar las ruedas. La diferencia es que en el aparato para calibrar las ruedas
vienen en una unidad que se llama libra por pulgada cuadrada, así se mide la presión de los neumáticos, mientras que en el caso que les escribí acá, les puse otra unidad de presión denominada atmósfera. Entonces la actividad que tienen que hacer es hacer el gráfico de los ejes X e Y, como vimos antes. En el eje X ubiquen el volumen, en el eje Y ubiquen la presión, hagan la intersección de los puntos, es decir, la coordenada 0,5 centímetro cúbico, encuéntrenla con el valor de presión de 4 atmósferas y así con el resto. ¿A qué relación matemática de las que vimos antes se asemeja? Otra actividad. Si tenemos una tabla inclinada, una pendiente, y tenemos una canica, una bolita, suspendida en la parte inferior, superior, y la soltamos, la bolita comienza a caer. Si uno va registrando diversos tiempos y posiciones, también puede hacer un gráfico como los que estábamos viendo antes. En ese caso, el primer punto estaría en la ubicación 00, el segundo punto en el 1,05, etc. Nuevamente la actividad es la misma, hacer el gráfico y fijarse a cuál de las relaciones es más parecida. Otra, esta es una ley muy conocida de la física, quizás con la que más se encuentran en las caricaturas y demás, y este señor es Albert Einstein y es el que la enunció. Esta ley establece una equivalencia, una igualdad entre la energía y la masa. El valor C acá es un valor constante y es el valor de la velocidad de la luz. Este valor elevado al cuadrado sigue siendo un número constante. Entonces, ¿qué relación van a ver entre estas variables? ¿Será que es una relación lineal, es cuadrática, es inversa, es logarítmica, es exponencial? Fíjense. Eso es todo por ahora. Gracias por atenderme.